esta es la presentación del segundo módulo del taller práctico de evaluación de riesgos del Parque del SEPI de Cáceres, en la que vamos a tratar pues, los factores de riesgos identificados, así como los posibles que pueden producirse en el lugar de trabajo, en este lugar de trabajo, ¿vale? En el Parque del SEPI de Cáceres. Asimismo, veremos sus riesgos asociados y las medidas preventivas de protección u organizativas que hay que adoptar para eliminarlos, reducirlos o controlarlos, y por último también su planificación. Se pretende con este módulo pues, que sepáis identificar en el futuro factores de riesgos que pudieran producirse en el mismo y que podáis sugerir las medidas preventivas o acciones correctoras para eliminarlos o controlarlos cuanto antes, y que adquiráis los conocimientos necesarios sobre la forma segura de actuar cuando detectéis algún factor de riesgo. El contenido pues justamente se corresponde con las distintas partes o secciones que existen en este parque. El ámbito más global pues sería el Parque SPI Cáceres, también los exteriores del mismo, pero dentro del recinto, el hangar, los despachos, las oficinas de la primera planta, sala de formación, cocina, comedor, dormitorios, aseos, etc. Bien, pues vamos con el primer riesgo asociado, el de caídas de personas a distinto nivel, y el factor de riesgo identificado es la posibilidad de que se produzca este accidente, esta forma de producirse el accidente de caídas de personas a distinto nivel, cuando se trabaja con la parte móvil o abisagrada de la barandilla de seguridad abierta, pero al lado de donde se encuentra el polipasto. Para ello lo que hay que hacer es pues, colocar un punto de anclaje bien a la propia estructura en la cual está instalado el polipasto o de la estructura de la cubierta de la nave para que tenga suficiente resistencia, ya que en las paredes que se encuentran próximas al polipasto no se puede colocar porque son de ladrillo y de mortero. Ya sabéis que los puntos de anclaje, para que tengan la suficiente resistencia como para detener la caída de una persona, pues tienen que ser de hormigón. Igualmente se deben de colocar en las inmediaciones pues las siguientes señales: la de prohibido el abrir ese tramo móvil o abisagrado de la barandilla por personal no autorizado, la de advertencia de riesgo de caída desde altura y la de uso obligatorio del arnés de seguridad. Seguimos con el mismo riesgo, ya que la escalera de tijera que se encuentra habitualmente en el local o en el cuartillo, ¿no? El cuarto, donde está colocado el cuadro eléctrico secundario de protección y que está al lado del despacho del jefe de salida, pues carece de esas dos cadenas, cintas, flejes que unan los largueros opuestos para que se evite su apertura total cuando se esté utilizando, en cuyo caso deberán de colocarse y unirse los largueros opuestos con dos cadenas, dos cables, etcétera, cualquier cosa similar. Generalmente las escaleras que están o que han sido fabricadas de acuerdo con la norma UNE 131, pues vienen con dos cables que unen sus largueros opuestos. Igualmente, es necesario que se revisen las escaleras de mano y de tijera. La de la fotografía, como ya sabéis, es de tijera, pues siempre antes de usarlas y periódicamente cada 3 meses, verificando su correcto estado y no utilizándola en el caso de que se encontrase o que se presentase algún defecto hasta que sea corregido. Seguimos con el mismo riesgo de caídas de personas a distinto nivel, ya que los puntos de anclaje y demás elementos utilizados en las prácticas de escalada en el gimnasio y en la torre de prácticas deberán de revisarse periódicamente. Cambiamos de riesgo y vamos a ver el de caídas de objetos por desplome o derrumbamiento o derrumbe. La zona de influencia del polipasto del hangar carece de señalización en el suelo, esa zona de influencia, y también se carece de la señal en forma de panel de advertencia de caída de objetos por cargas suspendidas, esta que vemos aquí. La zona de influencia es justamente donde existe la posibilidad de que se pueda caer alguna carga que es subida o bajada con el polipasto. Entonces, por ello, se debe de señalizar ese área de influencia del polipasto perdón, pintando en el suelo una franja de color amarillo o blanco de unos 10 centímetros de ancho, o si se quiere que se destaque aún más y que no se confundiera con las que se utilizan o que se tienen que utilizar
para señalizar el estacionamiento, las zonas de estacionamiento de los vehículos, se puede utilizar pues estas franjas, estas líneas, que está constituida por franjas alternas de color amarillo y negro del mismo ancho e inclinadas 45 grados con respecto a la horizontal. Esta que estoy marcando aquí. Y en la pared próxima, pues colocar la señal en forma de panel de advertencia de presencia de cargas suspendidas. El polipasto y también los accesorios utilizados para la elevación de cargas, las eslingas, el gancho y su pestillo de seguridad, la cesta o batea metálica deben de revisarse periódicamente. Se debe señalizar la carga máxima tanto en el polipasto como en la cesta o batea metálica, ya que no viene señalizada la carga máxima, y la cesta metálica para la manipulación de cargas del polipasto debe de disponer de marcado CE o que sea adaptada al anexo 1 del Real Decreto 1215 del año 1997 de equipos de trabajo. Seguimos con el mismo riesgo y se ha identificado que la balda de estantería ubicada en la zona de paso de la parte central del almacén a la del fondo no está sujetada adecuadamente a la pared, en cuyo caso se deberá de sujetar pues, mediante tornillos o sistema de sujeción similar. Se debe de sujetar, como digo, esta balda de estantería ubicada en dicha zona. Cambiamos de riesgo y vamos con el de caída de objetos desprendidos, que es la caída de cualquier objeto encima o sobre una persona que no lo está manipulando. Y resulta que la contrahuella de los peldaños de la escalera fija del acceso al altillo del hangar, o más concretamente a la primera planta, pues está abierta. En cuyo caso se debe cerrar esa contrahuella de los peldaños que estén situados a más de 2 metros de altura del suelo, ¿vale? O prohibir el paso por debajo de los mismos, para evitar que un objeto que pudiera estar en uno de esos peldaños pudiera ser golpeada con el pie y caer a un nivel inferior y alcanzar a alguna persona que estuviera justo debajo. Cambiamos de riesgo y vamos con el de contactos eléctricos, ya que el cuadro eléctrico secundario de protección situado en ese cuarto al lado del despacho del jefe de salida tiene el armario de dicho cuadro, la cerradura estropeada y la puerta de dicho armario está abierta permanentemente, como se ve o se puede apreciar en las fotografías adjuntas. Para ello hay que reparar la cerradura de la puerta de dicho cuadro eléctrico e informar a los trabajadores que no manipulen en el interior de dichos cuadros siempre y cuando no estén capacitados porque no hayan recibido la formación en riesgos eléctricos necesaria y suficiente, y que se deban o que se mantenga su puerta siempre permanentemente cerrada. En el mismo cuarto hemos identificado que hay tomas de corriente, como se puede apreciar en la fotografía, pues sin su carcasa aislante y cajas de derivación sin su tapa aislante, como se ve en la fotografía inferior. Bueno, pues para ello hay que colocar la carcasa aislante en esas tomas de corriente y colocar la tapa aislante en la caja de derivación. Seguimos con el mismo riesgo de contactos eléctricos, ya que el conductor de alimentación del multienchufe situado en el despacho del jefe de salida está reparado con cinta aislante. Para ello hay que revisar periódicamente el correcto estado del aislamiento de los conductores de alimentación de los receptores eléctricos, incluidos también los multienchufes, sustituyéndolos en el caso de que presenten algún defecto. No se deben de reparar con cinta aislante, ya que con el tiempo esta cinta aislante se seca, pierde su poder adhesivo y absorbe la humedad, constituyendo un peligro aún mayor. Cambiamos de riesgo y vemos el de exposición a sustancias nocivas o tóxicas por la posible presencia de humos y gases de escape de los motores de combustión interna en el ambiente del hangar de vehículos y camiones. Preferentemente, los motores de combustión interna de los camiones y vehículos se mantendrán en marcha al ralentí en el exterior, en una zona abierta. En el caso de que no fuera posible, por el problema que fuera, porque estuviera lloviendo y se tiene que efectuar alguna reparación o por cualquier otro motivo y se tenga que hacer en el hangar, pues se deberán de mantener la mayor posible cantidad de portones enfrentados unos de otros, pues totalmente abiertos. Cambiamos de riesgo y vemos el de contacto con sustancias químicas, ya que en la sala de comunicaciones había un envase con un producto químico sin su etiqueta correspondiente que identifique su contenido.
Todos los envases que contengan algún producto químico deben de estar correctamente identificados, pues con la etiqueta correspondiente del envase del producto químico, pues el envase original, el de mayor capacidad. Se puede perfectamente, pues, retirar una etiqueta, o mejor aún, hacer una fotografía con la cámara del móvil, bien, y pasarla al ordenador, imprimirla y colocársela en el envase. Esto se tiene que hacer incluso antes de haber efectuado el trasvase. En el caso de que no se pueda identificar el contenido de este envase, pues se debería de desechar como un residuo peligroso con una empresa gestora de residuos peligrosos. Ni muchísimo menos verificar lo que contiene con el olfato o con el gusto, cogiendo un poco y probándolo. Esa práctica, pues, es bastante peligrosa y no se la recomiendo a nadie. Vamos con el riesgo de explosiones, ya que había bombonas de gas propano ubicadas en el exterior expuestas al sol. Para ello, se deberán de disponer las bombonas de butano en el exterior, pues en un armario ubicado en el exterior, pues que sea de dimensiones suficientes para poder albergar a todas las bombonas de butano que se prevea que se tengan que necesitar o utilizar. ¿Vale? Estas bombonas, pues, estaban justamente al lado de la puerta trasera del almacén de material de prácticas y de formación y de la salida al exterior de la cocina-comedor. Se deben de identificar las botellas llenas y vacías, almacenándolas separadamente, y esos armarios destinados a alojar los envases de GLP, GLP significa gas licuado del petróleo, pues deberán de estar provistos en su suelo inferior de aberturas de ventilación permanente con el exterior. La superficie libre de paso de estas aberturas de ventilación debe de ser superior al 1% de la superficie de la pared o fondo del armario, y de forma de que una dimensión no sea mayor del doble que la otra. Y ningún envase colocado en su interior deberá obstruir total o parcialmente la superficie de ventilación. Seguimos con el mismo riesgo, ya que el local donde se almacenan las bombonas de propano de 32 kilogramos, pues están sin sujetar adecuadamente a la pared y se carece de 2 extintores de polvo polivalente ABC, de eficacia mínima 21A113B en las inmediaciones del local de almacenamiento. Pues habrá que sujetarlas con una cadena, sujetarlas adecuadamente a la pared de esta forma, y tal y como se establece en la normativa que regula las instalaciones de almacenamiento de gas, pues se deberá de disponer de 2 extintores de polvo polivalente ABC de la eficacia que he indicado anteriormente, 21A113B, colocados en la proximidad del local de almacenamiento y que sean fácilmente accesibles. Cambiamos de riesgo y vamos con el de incendios por factores de ignición, ya que en la sala, en el despacho de jefe de salida había una estufa eléctrica de resistencia. Hace ya tiempo que estos aparatos de calefacción de resistencia eléctrica, también junto con los calefactores de aire, que también son de resistencia eléctrica, pues dispongan o no de termostato, está prohibido su uso, en cuyo caso hay que retirarla. Cambiamos de riesgo y vamos con el de propagación de incendios por medidas insuficientes. La boca de incendio equipada, situada al lado derecho de la puerta de entrada al gimnasio, tiene sin conectar todas sus partes o sus componentes, carece de cristal en el armario, no tiene lanzaboquilla y la válvula de apertura no cierra correctamente. En cuyo caso hay que corregir todas estas deficiencias, pues conectando la manguera al racor de la válvula de la toma de agua, equiparla con una lanzaboquilla y conectarla también, colocar el cristal con el aviso de romper en caso de incendio, y también reparar o sustituir la válvula de apertura al no cerrar correctamente. Estas deficiencias también se han encontrado, pues, si no recuerdo mal, alguna de ellas en la vía que está colocada en la zona de almacenamiento del hangar, al fondo. Seguimos con el mismo riesgo de propagación de incendios por medidas insuficientes, y resulta que los medios de protección contra incendios, pues, como extintores, pulsadores manuales de alarma, detectores de incendio, no son revisados adecuadamente. Estos, según lo establecido en el Real Decreto 513 del año 2017, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra Incendios, deben de ser revisados tanto por un instalador mantenedor autorizado
como por el titular o el usuario de los mismos. Aquí en esta tabla pues vemos que el titular tiene que realizar revisiones trimestrales o semestrales, como por ejemplo a los extintores trimestralmente, o sea, cada 3 meses. Tiene que comprobar si los extintores disponen del precinto, si son accesibles, si están señalizados y asimismo también su peso y carga. Como por ejemplo, pues, comprobándolo en el manómetro. Ya sabemos que no son muy fiables, pero nos puede servir de orientación, ya que si algún extintor, la aguja del manómetro está a 0, quiere decirse que el gas que lo somete a presión para que pueda salir el contenido, el polvo contenido en su interior, pues quiere decirse que por el motivo que sea se ha ido. Las bocas de incendio equipadas se tienen que verificar si están señalizadas correctamente. Los hidrantes se tiene que hacer una inspección visual de la estanqueidad, del estado de la junta de los racores, se tiene que engrasar las rocas y señalización, comprobar también la señalización, que están correctamente señalizadas. Semestralmente se tiene que engrasar la tuerca de accionamiento, comprobar el correcto funcionamiento de la válvula principal y del sistema de drenaje, etcétera. Y así pues con los restantes equipos, siendo conveniente que se lleve un registro escrito de las mismas, de las revisiones del titular o usuario realizadas trimestral o semestralmente. Cambiamos de riesgo y vamos con el de atropellos o golpes con vehículos. Al carecer de delimitación y señalización en el hangar para diferenciar las vías de circulación de los peatones. Para ello es necesario señalizar los recorridos obligatorios para los peatones pintando franjas o líneas de color amarillo o blanco de 10 centímetros de ancho y prohibir el acceso al hangar desde el exterior a personal no autorizado, colocando en varias de las entradas al hangar pues, la señal en forma de panel de prohibido el paso a peatones y asimismo también en las proximidades de la vía de circulación para los peatones la señal en forma de panel de vía obligatoria para peatones. Lo correcto es que si entramos al hangar desde el exterior, pues nos dirijamos a esta vía de circulación señalizada y delimitada en el hangar y no utilizar, siempre que sea posible, pues el resto de entradas al mismo. Seguimos con el mismo riesgo de atropellos o golpes con vehículos, ya que el acceso al parque y los accesos al hangar carecen de señalización de advertencia de la circulación o de entrada y salida de vehículos o de camiones, asimismo también como la de limitación de velocidad. En el acceso al parque y en varios de los accesos al hangar se debe colocar la señal de advertencia de entrada y salida de camiones y también en las entradas al recinto del parque la señal de limitación de velocidad máxima de 20 km por hora y en varias de las entradas al hangar la señal de limitación de velocidad máxima de 10 km por hora. Seguimos con el mismo riesgo de atropellos o golpes con vehículos y se tienen que diferenciar en los accesos y en los exteriores, en la zona de aparcamiento, pues las zonas de tránsito de vehículos y de personas. Se tiene que regular la circulación de peatones y vehículos desde esas zonas que he indicado, señalizando en el suelo con franjas o líneas de color amarillo o blanco a 10 centímetros de ancho las zonas de paso de los peatones, siendo su ancho debe ser como mínimo de 1 metro. En las interferencias, que las habrá, de estas vías de circulación o zona de paso de personas y la de circulación de vehículos, se dispondrán de pasos de cebra y se evitará el paso de peatones a lo largo de los portones del hangar por los que pueden circular camiones y vehículos. Bien, pues esta presentación de este segundo módulo ha concluido.